el desarrollo de la porción, bueno, del intestino grueso, el intestino delgado y el recto se empiezan a desarrollar, hay una cloaca que aparece por el septum urorectal, es decir, el septum urorectal es una porción de tejido fibroso de tejido conectivo fibroso que permite la separación entre el recto y la uretra. Ajá. Esta, esta separación, pues a veces, y va induciendo poco a poco que estos se separen y sean permeables, es decir, que tengan pues un hoyo en ambos lados. Em, el septum no rectal divide al recto y el canal anal en una parte posterior y en la vejiga urinaria en su porción anterior, ¿sí? Y después de estos, pues ya es de donde se van a derivar los agujeros de excreción que conocemos como ano y como uretra, ¿sí? El desarrollo de esto pues, aparece antes de los 49 días de gestación, es decir, en el primer mes, en las primeras 4 semanas. Eh, Produciendo así la falta de continuidad normal de la luz intestinal hacia el exterior con o sin comunicación fistulosa, es decir, que forme un canal anormal hacia el perine o hacia el aparato genital, pues se puede, eso es la definición de el ano imperforado, ¿no? Es la falta de luz intestinal hacia el exterior, que puede tener una comunicación hacia el perine o hacia la cavidad urinaria. La incidencia es de 1 en 1000 a 5000 recién nacidos vivos. En cuanto a la epidemiología, se presenta en 1 a cada 1000 a 5000 recién nacidos vivos. Su frecuencia es más alta en varones que en mujeres. La fístula recto-ureteral y la fístula recto-vesicular, sí, recto vestibular en niñas son los defectos más comunes. El ano imperforado sin fístula es un trastorno infrecuente y se presenta en el 5% de los afectados con ano imperforado. Los términos para la clasificación bajo, intermedio y alto ya son obsoletos para el uso del pronóstico y tratamiento. Entonces, los términos que se utilizaban, pues antes eran así, ¿no? Con respecto al plano donde existía esta imperforación del ano, pero no nos podía decir cómo se podían utilizar o dónde era que iban a o dónde se podían intervenir para poder solucionar este problema. Porque digo, a final de cuentas, todo este tipo de malformaciones se van a corregir y lo que hemos visto con las otras malformaciones que hemos visto, pues es que se tienen que corregir quirúrgicamente. Existe otra clasificación que se llama la de Winspread, que fue aceptada en los 80s y combina detalles anatómicas, ¿no? Que si hay presencia de fístula, que si hay agenesia, ¿sí? Y si tiene o va a necesitar colostomía. La fístula cutánea se va a presentar en ambos sexos y antes eran llamados defectos bajos. Ahora están presentados por los casos que en el recto se abre un pequeño orificio, usualmente estenótico, es decir, muy, muy pequeño, y siempre se encuentra localizado anterior al esfínter del ano. El término de ano anterior es inadecuado debido a que este orificio no es un ano, sino solo una apertura anal. ¿Cuál es la diferencia entre un ano y una apertura anal? Digamos, aquí nosotros tenemos un esquema muy bonito de un corte sagital en una vista transversal de la vejiga, bueno, déjenlo marco, de la vejiga y el recto, ¿no? Que son estas porciones que nosotros vemos. Esto es recto y esto es vejiga, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace un esfínter? Un esfínter. A ver, Alex, ¿qué es un esfínter? ¿Qué es lo que tú
¿Sabes qué es un esfínter? Alex. Alex. A ver, yo. Bueno, a ver, dinos qué es un esfínter, pues. Bueno, pues se supone que es algo que nos ayuda, bueno, que se cierra y se abre, pero que bueno, que es voluntario y que se supone que bueno, se ayuda a contener pues ciertas sustancias en nuestro cuerpo. Es que no sé cómo definirlo exactamente. O sea, la boca sería un esfínter. No, porque eh, la, ah, la forma de los esfínteres usualmente son como anillos. Pues la boca tiene forma de anillo. Ah, sí, pero es diferente. Pues es Em, un músculo que se cierra y se abre, Lalo, para la abertura de... o sea, la boca es un esfínter. No, no, o sea, el esfínter es el que está ahí, el que nos estás mostrando ahí, pero es un músculo, como está diciendo Karen, que se cierra y se abre. Por eso, o sea, la boca es un esfínter. Entonces, bajo esa definición, la boca entra como un esfínter. La boca entra como un esfínter. No, o sea, bajo la definición Bueno, que tú pero estás también dando. hay que tener en Ajá, cuenta que se va a relajar o ajustar y que además no están dominados por por eh, la misma, ay, es que no sé cómo decirlo A ver, exactamente. entonces, ¿los esfínteres son voluntarios o no? No, no, bueno, Sí, no, ¿no? no lo sé. A ver, No por sé. ejemplo, tú puedes No, o contraer. sea, yo creo que, o sea, hasta cierto punto llegan a ser voluntarios, pero después ya no. Ah, caray, ¿cómo? Sí, o sea, porque, no sé, si tomamos como referencia el esfínter, no sé, urinario, ¿no? Por un momento puedes evitar hacer ¿Cuál pipí. esfínter urinario? Oh, Hay varios, es que hay, no, bueno, a sí, sí, ver, es que hay varios, bueno, el de a la ver, uretra, pues. ajá. O sea, si tomamos, por un momento puedes controlar el impulso de orinar, ¿no? Pero pues ya después ya no se puede. Pero yo supongo que son involuntarios, ¿no? Pues los esfínteres son involuntarios, pero hay esfínteres que son entrenables, ¿sí? Más es eso, porque tú no controlas, por ejemplo, a nivel de tu duodeno, pues tienes el esfínter de Oddi y no creo que tú digas, ay, voy a abrirlo, ay, voy a cerrarlo. A nivel de esófago tienes dos esfínteres, un esfínter esofágico inferior y un esfínter esofágico superior. ¿Y cómo se activan casi todos los esfínteres que hay o que ustedes tienen? Se activan una de dos. Una va a ser, bueno, principalmente van a ser por inervaciones. Ajá. O sea, todos estos esfínteres están regulados por inervaciones, que de acuerdo a un estímulo de diferentes tipos se van a abrir o se van a cerrar. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tienen fibras musculares que van a permitir su apertura y su cierre. ¿Sí? Un esfínter entonces va a ser una estructura formada eh, por músculo liso o estriado que va a tener un cierre o apertura de acuerdo a un estímulo. Por ejemplo, ¿cuál es el estímulo para que ustedes abran su esfínter anal? Pues una puede ser el tacto y otra puede ser la presencia de materia fecal de materia fecal en que ejercen presión sobre la pared de intestino. perdón, dijiste tacto y el otro ¿cuál era? Pues ahorita estamos hablando del tacto. Ajá. Por eso, pero el otro ¿cuál era? Pues Presencia puedes, fecal. o sea, ajá, pues en el caso del esfínter rectal puede ser la presencia fecal, pero en general, ¿qué es lo que va a desencadenar eso? Pues presión, ¿no? Presión ejercida sobre el esfínter. Cuando ustedes abren su esfínter uretral, ¿qué es lo que hacen? Pues, bueno, ¿qué es lo que hace su cuerpo? Está ejerciendo una presión sobre ese esfínter, ¿sí?
y eso va a causar un reflejo que va a permitir que se abra su esfínter cuando van a orinar, ¿sí? Cuando tienen un reflejo de micción. Por eso se le llama reflejo de micción. Y también la defecación es un reflejo, ¿sí? Igual, por ejemplo, a nivel de esfínter esofágico superior e inferior, este se va a ir abriendo o cerrando de acuerdo a dos cosas: la presión que va a ejercer los líquidos y el gas sobre el esfínter esofágico inferior y la presencia de líquidos o gases o sólidos que ustedes van a ingerir a través de la vía gastrointestinal, ¿sí? Entonces es como se producen bueno, así es como funcionan los esfínteres. Entonces, cuando se presenta este defecto de tipo bajo, es inadecuadamente llamado ano anterior, porque el ano, pues, tiene un esfínter, ¿no? Un esfínter que permite que se vea así. Y por eso el ano se ve como un asterisco, porque está contraído y las fibras se encuentran dispuestas en esa manera para permitir el cierre y apertura cuando hay cuando están conteniendo materia fecal, ¿sí? Entonces, cuando hay una apertura en, frente o entre el ano y la uretra o su parte vaginal, que es lo que pues, no va a ser propiamente un ano, es una fístula, ¿no? Es un orificio que está ahí, que se encuentra estenosado. ¿Esto qué quiere decir? Que está muy, muy pequeño como para que salga algo por ahí, ¿sí? Eh, pero puede tener un poco de salida de materia fecal a través de ese orificio. Y eso por eso se le llama fístula cutánea. El nombre completo sería fístula rectocutánea, porque está conectando el recto hacia la piel, ¿sí? Y es de hecho lo que dice aquí: el término de ano anterior es inadecuado debido a que este orificio no es un ano, sino una apertura normal que no tiene un esfínter. Es decir, este se va a salir, no va a tener continencia, sino que inmediatamente cuando tenga un material ahí lo va a ir sacando, porque pues va a seguir el gradiente de líquido, ¿sí? Y de la gravedad. Si no hay gravedad y no hay líquido, pues no va a salir, pero si hay, pues van a salir solo. No va a poder ser controlado por otro tipo de sistema, ¿sí? Luego tenemos la fístula recto-uretral. Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. En este caso, en la fístula recto-uretral, lo que nosotros es de nuevo, ¿no? Tenemos nosotros, normalmente lo que tendríamos sería que este recto, pues sale hacia atrás, ¿no? Por la cloaca. La cloaca lo que hacía era que había un septum que separa la formación de un gran orificio en dos orificios. Un orificio rectal y un orificio uretral. Y conforme se van desarrollando, uno termina en la porción uretral y otro termina en la porción rectal. Pero cuando no existe este septum o este septum no se diferencia de manera adecuada, pues no hay una cloaca posterior que va a dar en el ano, ¿sí? Sino que se va a unir hacia otra parte. Entonces, en la fístula rectouretral, que es la más frecuente en los hombres, se localiza en la parte superior de la uretra, o sea, en la porción vulvar prostática. En la porción vulvar se relaciona con músculos de buena calidad, el sacro bien desarrollado y el surco de la línea media. Y en la prostática se va a relacionar con músculos de pobre calidad, como el sacro pobremente desarrollado y una pobre línea media, sin depresión anal visible. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a ver que no va, o sea, digamos, aquí porque este no se haya unido quiere decir que aquí no va a haber hoyito, pues sí va a tener como la forma deprimida, pero esto va a depender de a qué nivel se haya implantado el ano. Cuando el recto se implanta en la zona vulvar, los músculos que están abajo, es decir, los músculos del sacro, van a estar bien desarrollados y la línea anal sí se va a percibir. Cuando este se implanta en la región prostática, que sería esta de acá, se va a relacionar
con músculos malos a nivel de sacro, que va a estar acá, y no va a haber una línea pronunciada de las nalgas, ¿sí? No se va a poder ver, ni se va a permitir a poder observar que aquí se empieza a formar un ano, ¿sí? Entonces, en la fístula recto-uretral lo que sucede es que hay una comunicación entre el recto hacia la uretra. ¿Y qué complicaciones nos va a traer la presencia de una fístula rectouretral? A ver, Adriana. Yo me imagino, no sé, como que va a tener problemas al orinar. ¿Qué tipo de problemas? Pues es que No, si está comunicado el recto con la uretra, a lo mejor a la hora de querer evacuar, se va a tapar la uretra se va a o va a estreñir, haber ¿no? Una sería infecciones, ¿no? estreñimiento, pero lo más Ajá. común, o sea, lo más grave de este tipo de Pues no se complicaciones, puede juntar, no se pueden juntar los dos desechos y causar una infección también. Sí, eso va a causar una infección. la complicación más fea, pues va a ser infección precisamente, ¿no? Porque está habiendo una invasión de el bioma bacteriano del intestino, bueno, del colon hacia la uretra, ¿no? Y esto va a generar infecciones de vías urinarias que de acuerdo a la clasificación, aquí las tendríamos como infecciones de tipo complicadas. Las complicadas son aquellas en las que hay una alteración anatómica, ¿sí? Entonces, esa va a ser la primera complicación, la complicación más común que vamos a encontrar con la fístula rectouretral. Luego tenemos fístula rectovesical. Aquí el recto se va a unir o va a crear una cavidad junto con la vejiga, ¿sí? Esto ocurre en el 10% de todas las fístulas que aparecen en los varones, tiene muy mal pronóstico y los músculos se encuentran muy mal desarrollados. Muchas veces el sacro también está deforme y toda la pelvis parece estar subdesarrollada. Aquí vamos a ver el perineo plano, es decir, no vamos a ver la presencia de la zona de las nalgas, ¿no? Y vamos a encontrar que, o sea, se ve liso, como un muñeco Ken, digamos. Igual la complicación más común va a ser pues las infecciones. La agenesia no rectal sin fístula. Cuando los pacientes con sacro bien desarrollados y músculos bien desarrollados están, pero en la zona no se ubica bien el ano y el recto se encuentra a 2 centímetros de la piel perineal, se asocia con síndrome de Down y tiene un buen pronóstico. Nosotros aquí lo que vemos es que se ve como donde iba a estar el hoyito, pero no se hizo. Entonces, pues, igual esto se arregla pues se corrige igual quirúrgicamente, pero este es el que tiene mejor pronóstico. En la atresia rectal existe el recto, pero no se encuentra bien desarrollado. El ano de aspecto y calibres normales, pero resulta imposible pasar una sonda de más de 2 a 3 centímetros por el margen anal. Este se encuentra presente en cerca del 1% de los casos y tiene buen pronóstico. En esto igual y se pueden utilizar solamente dilatadores. Fístula vestibular es el defecto más frecuente en las niñas. Esto va a ser en el vestíbulo vaginal y en estas va a existir un espacio entre el himen y la piel perineal. La mayoría van a tener, va a fistulizar desde el recto hacia ese espacio. La mayoría van a tener buen sacro y buenos mecanismos esfinterianos. Lo fundamental aquí sería realizar un examen clínico apropiado, puesto que comúnmente se refieren con un cirujano con diagnóstico erróneo de fístula rectovagina. Y aquí, ¿cómo vamos a saber que hay una fístula rectovagina? Pues principalmente lo que nosotros vamos a saber es que puede que, más bien, pues va a tener orina o va a tener, bueno, en el caso de la vestibular, pues va a tener presencia de materia fecal ahí, ¿no? Y en el caso de las rectovesicales,
Nosotros en un urocultivo, pues lo que vamos a encontrar van a ser bacterias que deberían estar en el recto, en la orina. Luego aquí viene la diferencia entre una fístula perineal y una fístula vestibular. La fístula vaginal se emplea muchas veces de forma equivocada para referirse a aquellos que tienen una comunicación entre el recto y el vestíbulo vaginal. Y la fístula vaginal verdadera solo se encuentra en el 1% de los casos, que aquí propiamente va a ser unida hacia la cavidad vaginal. Existe otra anomalía que se llama cloaca persistente, que es una anormalidad en la que el recto, la vagina y el aparato urinario convergen y se fusionan en un solo conducto común. El diagnóstico es clínico y se sospecha en el recién nacido con ano imperforado y genitales de aspecto pequeño. El 90% de estos pacientes van a tener un defecto urológico importante y más del 50% van a tener separación de los genitales internos, es decir, pueden tener se llama duplicación vaginal o uterina. Las vaginas muy dilatadas y llenas de secreción mucosa, que va a ser algo que se llama hidrocuerpos, y van a comprimir e interferir con el vaciamiento de todos los esfínteres, que es la que vemos aquí, ¿no? Existen la convergencia de los tres conductos y va a tener un esfínter en común. No se debe olvidar que siempre se deben de buscar este tipo de malformaciones que se abrevian con la sigla Bacter, que quiere decir alteraciones vertebrales, anorrectales, traqueoesofágicas, renales y extremidades. Es decir, siempre que ustedes vean una alteración de alguno de todos estos componentes, principalmente que se refiere a una malformación, las malformaciones son todas aquellas que aparecen durante el periodo de formación del feto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos lo de lo de trauma obstétrico? Aquí en esta clase que cuando los niños los sacaban con forceps o los sacaban con partos muy cruentos, que quedaban con parálisis de Crohnke o con parálisis de Duchenne, eso no es una malformación. Eso pues más bien es secundario a un procedimiento pues un poco brusco, ¿sí? Sí, pero todo aquello que tenga que ver con la formación y que no esté bien hecha, pues se le llama malformación. Por ejemplo, el labio y paladar hendido sí es una malformación, pero por ejemplo, el cefalohematoma no lo es, ¿sí o no? Sí, Sí que, sí entiendo. bueno. Luego de estos tenemos que el diagnóstico de todas las malformaciones pues va a ser clínico y va a depender también de la revisión de el que se encargue de dar la resucitación neonatal, es el que principalmente va a ver estos defectos. Y por eso también es importante que siempre durante los primeros minutos de vida también se tome la temperatura a través del termómetro rectal, porque con esto nosotros vamos a ver si se encuentra permeable o no. A su vez, otra manera de saberlo pues va a ser con la defecación. Cuando la defecación cuando hay meconio igual en el primer día, pues quiere decir que está íntegro e- ese esfínter. Pero por ejemplo, si nosotros viéramos que el gasto del niño se ve verdoso, que si le toman una muestra de orina se ve como con gas, pues quiere decir que hay una fístula entre la uretra o vejiga con el recto. El diagnóstico se puede hacer con mucha precisión solo con la revisión del perine y con la presencia de otras alteraciones como el meconio en orina, pues nos hablaría de una fístula recto vesical o recto uretral. Datos dudosos o negativos que se pueden esperar son los datos radiográficos del abdomen y, y que haya presencia, por ejemplo, de aire en porciones distales del recto. En cuanto al tratamiento, todos van a llevar o van a conllevar una serie de procedimientos quirúrgicos para llevar a cabo o corregir la presencia del ano. Y para esto, principalmente, lo que se ha estado utilizando es algo que se llama anorrectoplasia sagital posterior,
preconizada. A los pacientes van a requerir primero colostomía, es decir, van a derivar una parte de su intestino a que forme una bolsa hasta que se haya probado que está funcional ese ano y se va a unir posteriormente al ano por medio de una anorrectoplastia sagital. Es decir, aquí van a conectar la parte del intestino que estaba hacia una colostomía, la van a unir junto a un recto, junto al recto ya previamente igual operado. El recién nacido con malformaciones anorrectales, pues primero se va, como ya les he dicho, se va a analizar con los datos clínicos, se va a revisar si tiene alguna de las fístulas, buscando de la más frecuente a la más infrecuente, y cuando se duda se tiene que hacer radiografías laterales con posiciones prona. Igual con la niña, ¿sí? Siempre se debe revisar bien cuál es la alteración y cómo está fistulizando para poder proponer un plan de tratamiento. Después de la intervención quirúrgica que corresponda a cada defecto, los pacientes por lo general tendrán buena evolución. El dolor sometido a que se han sometido bajo la laparotomía y en la reparación de cloaca, la sonda Foley se deja en su lugar entre 8 y 14 días. Los niños, cuando la uretra recién construida es larga, se coloca un drenaje suprapúbico para evitar colocar sonda Foley. Si la sonda uretral se desplaza, se debe observar el objeto y detectar que tenga una misión completa espontánea. Si no hay misión, se tiene que introducir una sonda de colostomía, de cistostomía suprapúbica percutánea. No se debe reintroducir la sonda que puede romper una reparación. O sea, la sonda sirve como una férula para que alrededor de ella se vaya cicatrizando el tejido que se manipuló. Y también se deben de utilizar antibióticos por lo menos 48 horas debido pues a la convivencia que hubo entre las bacterias propias y las bacterias propias del intestino. Cada semana se puede utilizar, por ejemplo, en los casos más leves que si hay ano, dilatadores que se van a ir cambiando cada cada mes o cada que se considere el tiempo adecuado. El programa de dilatación tiene varias premisas. Una de ellas es que se debe usar por lo menos una vez al día durante un mes, después cada tercer día durante un mes, posteriormente 2 veces por semana durante un mes y después una vez por semana durante un mes. Una vez al mes durante cada 3 meses. Esa va a ser la última del primer bloque. Luego del cierre de la colostomía, el paciente se va a poder presentar a múltiples movimientos intestinales y se empieza a desarrollar exploración perineal por medio de dieta astringente. A los 6 meses se desarrollará un patrón de defecación y el paciente tendrá buen pronóstico cuando defeque 3 veces al día. Evidencia que hay la presencia de sensación y pujido durante la defecación se va a ver como un factor de buen pronóstico. Factor de mal pronóstico, que el niño tenga más defecaciones, expulse constantemente y que no tenga sensaciones de pujo o pujido. Trastornos funcionales después de la reparación de malformaciones, pues pueden aparecer estructuras musculares voluntarias, como cuando la masa llegue va a haber una contracción del recto y pues antes de la defecación. Los pacientes con malformaciones anorrectales tienen músculos voluntarios anormales y los usan cuando el niño siente que es necesario. La sensación aguda va a ser una sensación que reside en el conducto anal, es decir, van a sentir que tienen la presencia de popó, aunque no la haya. Atresia rectal, que va a ser cuando nacen sin conducto anal y esta sensación es nula o rudimentaria, y estos sujetos van a percibir la distensión del recto de manera distinta. No percibirán heces que no sean sólidas. La motilidad intestinal, que va a ser el factor más importante, va a ser el factor que en una persona normal, el recto sigmoides va a permanecer sin movimientos durante 12 horas y las heces permanecen dentro del intestino si son sólidas. El paciente va a ser capaz de percibir la motilidad del recto antes de la defecación y la persona normal puede relajar voluntariamente los músculos estriados y el contenido
fecal migra hacia abajo. El factor principal del vaciamiento del recto sigmoides es la contracción intestinal masiva involuntaria y la maniobra de Valsalva. En los lactantes con malformaciones anorrectales sufren un gran trastorno de mecanismo de motilidad intestinal. Los pacientes que han sido sometidos a anorrectoplastia sagital posterior y en los métodos sacro-perineal y en la cual se conserve la parte distal del intestino muestran evidencia de reservorio intestinal eficiente. La manifestación clínica principal va a ser el estreñimiento. El colon distendido extásico va a provocar que a la larga el estreñimiento se agrave. Los niños con incontinencia fetal que sufren de estreñimiento se pueden tratar con enemas. Tratados con técnicas de disección endorrectal, se va a resecar la parte más baja del intestino y se comporta clínicamente con personas sin reservorio fetal. Hacen popos laxas o flojas y se pueden emplear enemas, dieta astringente y fármacos para retrasar la motilidad del colon. Una de las complicaciones van a ser infecciones, estenosis, estreñimiento del trastorno funcional más común que va a ser en la anorrectoplastia sagital posterior, colostomías que no permiten la limpieza o irrigaciones y el esfuerzo que se va a estar para mantener el colon sigmoides vacío. Otras complicaciones puede que se presenten tras el procedimiento, pueden presentar fístula uretrovaginal, parálisis temporal del nervio femoral como resultado de la presión excesiva sobre la ingle durante la operación y daño quirúrgico a nervios de la vejiga. El tratamiento médico de la incontinencia va a ser la administración racional de irrigaciones, dietas y fármacos. El procedimiento de Malone va a ser la comunicación entre una pared abdominal y el ciego a través del apéndice y forma un mecanismo de válvula que previene la fuga de heces. Pues ya sería todo lo que veríamos de ano imperforado. Ya en la siguiente clase ya avanzamos con el otro tema y pues nos vemos ahora sí a las 9:30, ¿vale? Que les vaya bien. Gracias. Gracias.